Bienvenidos, bienvenidos. Bien, bien. Vamos a ir viendo el contenido del día de hoy, señores. Le pido disculpas ahí unos minutitos que me retrasé con algunas actividades que se han ido retrasando en cascada ahí unos 2 o 3 minutos, pero bueno, estamos por acá. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos que vimos la semana pasada. No sé si han tenido algún grado o algún nivel de dificultad con las actividades o si todo ha estado correcto. Yo estuve realizando algunas evaluaciones sobre lo entregado. No sé si han podido observar esa parte y les he retroalimentado en base a las asignaciones entregadas. Si no lo han visto, les invito a que lo revisen ya mañana o más tarde. Vamos a ver el contenido del día de hoy. Denme un segundito para esperar que la plataforma acceda. Hay algunas personas que están accediendo. El día de hoy tenemos que pasar la asistencia, que no la pasamos la clase pasada. Adelante, Abrilis. Buenas noches, profesor, y también a los compañeros. Para Bien. informarle que el compañero Delvin Muñoz no podrá conectarse hoy a la reunión porque su madre ha fallecido. Wow, lamento mucho. Wow, no se entiende, se entiende. Bendiciones, bendiciones, buenas. Aquí está Giovanna Iciano diciendo presente. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias. Eh, bueno, lamento mucho eso del compañero, de verdad que sí. Bueno, señores, miren, ya viendo en materia el contenido de hoy, eh, hemos habilitado, según el cronograma de clase, las unidades 2 y 3. Bien, ya aquí empezamos a profundizar un poco más sobre actividades un poco más avanzadas. No sé si han tenido la oportunidad de ver el contenido. eh, o seguimos con la misma estructura de la unidad anterior. Básicamente tenemos una instrucción, la guía de la unidad como tal, que van a estar trabajando. En esta unidad vamos a ver lo que es el manejo rápido de información. Eh, Se ven informaciones sobre lo que es la alineación, el formato, todo lo que es esta área específica por acá de las fuentes, la sección de fuentes, la sección de alineación y demás. Bien. Entonces, en cuanto a la guía, vamos viendo la lista personalizada, formatos de celda, formatos de números, parte de formato condicional, toda esta información que es importante trabajar. Si se fijan, aquí empezamos a ver ya lo que son las combinaciones de teclas para acceder a las funciones. Aquí están las más utilizadas, recordándoles que estas combinaciones pueden cambiar dependiendo del idioma en el cual se encuentra el sistema. Si aquí mi sistema está en inglés, pues ya en el idioma inglés hay un listado específico para acceder a las funciones en inglés. Bien, importante que tomen eso en consideración. Y ya por aquí empezamos a ver algunas funciones como el autorrelleno, con el arrastrado en la lista personalizada que estuvimos viendo la semana pasada, tanto en los días de la semana como en los meses del año y en los patrones numéricos. Lo vimos la semana pasada.
la lista personalizada también, y así sucesivamente. Entonces, es importante que vean aquí el contenido de la guía. Cuando al foro de la unidad 2, tenemos por acá dicho foro, básicamente se les pide explicar en qué usted utilizaría las listas personalizadas. Ya veo por acá que Gabriel tiene su participación. ¿Cuál uso usted le daría a las listas personalizadas? Bien, básicamente, ¿qué uso usted le daría a las listas personalizadas? Aquí viene Katy Martínez. Entonces, luego tenemos por acá el audiovisual de lo que es la unidad 2, en el cual se va explicando paso a paso lo- los pasos a dar para realizar la actividad de la semana. Bien, realizar la actividad de la semana. Y la actividad como tal, es esta que está por acá, en la cual, si se fijan, tenemos 3 hojas. La primera hoja vamos a trabajar formato de fuente y alineación. En la segunda, formato de número. Y en la tercera, formato de fecha. Excel maneja diferentes tipos de datos, cuales podemos seleccionar por acá. Dependiendo del tipo de datos que estemos insertando, podemos tener un comportamiento diferente en el uso de algunas funciones. Bien, entonces, por acá, por ejemplo, tenemos los datos a utilizar y aquí en la instrucción me va indicando lo que yo debo hacer. Por ejemplo, fuente Arial, tipo tamaño 14 y negrita. Si se fijan, aquí me dice que es una fuente Arial Black. En el texto que está en la celda A1. Entonces yo selecciono aquí mi celda A1. Aquí tengo los diferentes tipos de fuentes, que son los tipos de letras. Los puedo buscar de manera alfabética o escribiéndolo aquí arriba. Bien. Arial Black, ya lo tengo acá. El tamaño se representa por acá con estos números. Si se fijan, la mayoría de estos números son pares. Si tengo la necesidad de insertar un número impar, como el 15, por ejemplo, lo inserto directamente utilizando el teclado y presiono Enter. Y ya él automáticamente asume ese tamaño. Pero como en nuestro caso nos está pidiendo un número par, que es el 14, yo acá lo selecciono directamente. La negrita, en este caso me pide acá, yo la puedo seleccionar por acá. Y en este caso no se muestra mucho porque el tipo de letra Arial Black, por lo regular, es fuerte. Bien, pero la idea es que se vea cuál es la función que usted tiene seleccionada. Por ejemplo, si yo me cambio de celda ahora mismo, van a notar que tiene el formato por defecto que trajo el libro y no el que yo utilicé o el que yo configuré en esta celda en particular, que fue negrita, Arial Black 14. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo dar un formato diferente a cada una de las celdas. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Luego me pide un color de texto azul y luego un color de relleno. Aquí yo tengo el color del texto representado por la A y el color del relleno representado por esta latita que tengo acá. El relleno de la celda. Luego me dice, centrado respecto al ancho de la tabla. Si yo centralizo el contenido de esta celda acá, pues si se fijan, se pierde parte del contenido. Lo cierto es que así como yo puedo asignarle un formato a cualquier celda, pues también yo tengo alineación diferente a cualquier celda. O sea que yo puedo tener una celda alineada a la izquierda, una celda alineada a la derecha, y así sucesivamente. Pero en este caso en particular, que me están pidiendo centrar respecto al ancho de la tabla, quiere decir que yo quiero que ese texto esté centralizado con relación a este ancho de la tabla. Y para esto vamos a utilizar una función que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. ¿Qué me permite esa función? Que yo puedo combinar la selección de todas estas celdas
combinarla en una única celda y centrar el contenido en esa nueva celda. De manera tal que ahora sí se visualiza como si fuese en el centro de la tabla. Bien, pues ya todas estas celdas que yo tenía acá son una única celda, o es una única celda. Bien. Entonces, luego me pide por acá inclinarlo a un ángulo de 10 grados. O sea, yo puedo aquí fácilmente hacer un clic derecho, formato de celda, y en esta ventana que me va a aparecer, yo puedo aquí decirle que me lo alinee, la alineación. Y aquí tengo desde más 90 hasta menos 90 grados para yo alinear ese texto. Inclusive lo puedo poner de manera que se vea el texto vertical en vez de horizontal. Pero en este caso, básicamente, ponerle aquí un 10 para ver el efecto de que se ve de esta forma. Bien. Entonces, todo esto que estamos hablando acá está en el audiovisual que tenemos en la unidad. Bien, está en el audiovisual que tenemos en la unidad. Yo voy a ir puntualizando en esos puntos que se entiende que se necesita un mayor detalle. Bien, pero deben seguir las instrucciones del audiovisual, de los audiovisuales, porque en este caso tenemos dos unidades, para ir desarrollando la actividad. Bien, entonces vamos a continuar. Luego por acá nos dice que al texto de la fila 3, donde se encuentra el encabezado, debemos de colocar una fuente 13, fila 3, tamaño 13, negrita, cursiva, negrita, cursiva, centrados horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto? En Word solamente tenemos una línea de centrado, ¿bien? O de alineación, que es izquierdo, centrado, derecho y justificado. ¿Bien? Este eje de acá es un eje horizontal. ¿Por qué? Porque si aquí yo le digo izquierda, que es orientado a la izquierda, centrado y derecha, pero si se fijan es en el mismo eje horizontal. Bien. Pero aquí él me está diciendo centrado horizontalmente. O sea que yo puedo aquí centrarlo en el horizonte aquí, centrado horizontalmente. Pero Excel, adicional a esto, maneja lo que es alineación vertical. ¿Qué es la alineación vertical? Si yo amplío acá el alto de la fila, yo puedo decidir si quiero que ese texto esté en el centro o en la parte superior o en la parte inferior de ese alto de esa fila. Bien. A esta alineación de aquí arriba se le llama alineación vertical. Y a esta de aquí abajo, alineación horizontal. Luego me dice que coloque el texto de color rojo y un relleno rosado. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es practicando lo que ya estamos viendo más arriba. Bien, aquí lo tenemos. Luego me dice que debo al texto entre A4 y F20 centrarlo verticalmente y colocarlo en texto Arial. Entonces, vengo seleccionando esto, lo centro vertical acá arriba y le coloco la fuente Arial. Arial solamente, no Arial Black. Hay varios Arial, si se fijan acá, Arial solamente. Entonces, si se fijan, ya yo puedo ir moviéndome entre esta que está Arial 11, centrado vertical. Si me coloco acá, ya tengo otras configuraciones. Y si me coloco acá, ya tengo otras configuraciones también. O sea que la idea aquí básicamente es que cuando ustedes carguen esa actividad, yo voy a ir evaluando que cumpla con todas las instrucciones. Luego nos pide al texto desde A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Si se fijan acá, A22 me dice que dice responsable y B22 dice blanca todo. Bien, si vamos a la barra de fórmulas, vemos que en esta dice Blanca Torres
Si vamos a 22, vemos que dice responsable de la selección. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un contenido, un texto que no se está visualizando. Entonces, acá, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo ampliar esta columna, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo voy a archivo, imprimir, me doy cuenta que parte del contenido se corrió a la siguiente hoja. Mírenlo acá. Y eso yo no lo quiero. Pero me doy cuenta, vamos a darle atrás para, miren aquí donde se queda la línea de divisoria, me doy cuenta que tengo un poco de espacio hacia abajo. Entonces selecciono ambas celdas y aquí voy a aplicar una función que está arriba de combinar y centrar que se llama ajustar texto. Cuando yo le doy acá, él automáticamente distribuye el texto en el alto de la fila, sin modificar el ancho de la columna. Bien. Entonces, de esta forma yo puedo inclusive aquí centralizarlo para que se vea un poquito mejor. Bien, entonces aquí simplemente se modificó el alto de la fila y si voy a archivo, imprimir, me doy cuenta que el texto no se corrió hacia la siguiente página. Bien, entonces, importante que vayan viendo pido disculpas. Importante que vayan viendo cómo manejarse con estas opciones. Luego por acá nos pide aplicar borde de línea delgada negra. Básicamente, aquí lo que se busca es, recuerden que habíamos hablado en la clase pasada, que estas cuadrículas son imaginarias. A la hora de yo venir aquí en archivo e imprimir, me doy cuenta que esas cuadrículas no van a salir impresas. Bien, entonces puedo venir acá, seleccionar estas celdas y aplicarle un borde de esto que tengo acá. Por ejemplo, con los bordes. Y cuando yo vaya a archivo, imprimir, ya ese borde va a salir impreso al momento de yo imprimir el documento. ¿Lo ven? Esa es la idea. Pero aquí va un poquito más allá, pues nos pide luego aplicar un de línea delgada negra. Luego me pide que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Entonces ya aquí ya vamos aplicando funciones más avanzadas porque aquí yo selecciono mi tabla completa y en vez de seleccionar uno de estos, tengo acá donde dice más bordes y aquí puedo seleccionar el estilo, que es en este caso doble línea, el color, que es azul, y en qué parte de la tabla yo quiero aplicar ese trazado, que es en este caso en el contorno. Si yo lo quiero, miren aquí cómo se muestra el contorno en la parte exterior, si lo quiero en la parte interior, o si no lo quiero, bien, eso lo puedo hacer. Puedo jugar con esto. Vamos a hacerlo nuevamente. Acá más bordes, doble, azul, contorno. Ahí está. Bien, entonces la idea es jugar con esto, aplicar esto que se indica acá. Luego nos pide aquí aplicar lo que es la sangría de C23 a C27. Cuando nos habla de sangría, aquí tenemos C23 a C27. Si se fijan aquí, esto es una lista de sucursales. Bien. Si yo tuviera que aquí hacer 5 espacios a cada uno de ellos, tendría que 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo el riesgo de que en una le dé un espacio de más y uno de menos. Entonces yo selecciono aquí mis celdas y aquí tengo la parte de sangría, donde yo puedo aumentar la cantidad de sangría que yo quiera o disminuir la cantidad de sangría que yo quiera, dependiendo de lo que yo necesite. Bien, entonces eso es lo que se busca realizar con estos datos.
Ya avanzando por acá con el formato numérico, básicamente aquí lo que se les pide es analizar los diferentes formatos numéricos que tenemos acá, en los tipos de datos que se pueden insertar. Por lo regular, los formatos por defecto de Microsoft Excel están en un formato que se llama formato general. Todos estos datos acá están en formato general. Bien, si se fijan aquí, yo lo tengo todo en formato general. Bien. Este que está aquí no tenemos que hacerle nada porque es un referente que vamos a utilizar para ver cómo van cambiando los demás cuando se le va asignando su respectivo formato. Por ejemplo, si aquí me dice formato de millares, yo voy a utilizar el formato de millares que está por lo regular acá, aquí debajo. Cuando le doy un clic, me doy cuenta que aquí el formato cambió. Pero muy importante, ojo, muy importante. Este formato no es más que no es más que un enmascaramiento visual. Es para que yo lo vea. Si lo voy a imprimir, también va a salir impreso ese enmascaramiento. Bien. Pero a la hora de yo eh, insertar un nuevo valor, por ejemplo, aquí, si yo quiero insertar 50.000, veo que aquí en la barra de fórmula, el valor real que tiene esa celda es un valor numérico sin coma y sin puntos decimales. Mírenlo aquí arriba. Bien. O sea que si aquí yo pongo 50.000, cuando yo le doy a Enter, entonces es que él le aplica la coma separadora de 1000 y los puntos decimales. Observen, le doy a Enter. Entonces ahí él le coloca el enmascaramiento dependiendo del formato que tenga previamente la celda. Ah, por entonces yo puedo asignarle un formato, una celda en blanco. Sí, te puede asignarle a estas celdas en blanco un formato de millares y cuando usted inserte aquí un 1000 y le presione Enter, ahí aparece ese formato. Bien, a eso se refiere en ese escenario. Entonces, la idea aquí es ir aplicando cada uno de esos formatos e ir analizando las diferencias entre ellos. Bien, contabilidad, ya vemos que aquí me le agrega símbolos, luego vamos con moneda, la diferencia que hay entre contabilidad y moneda. Bien, esa es la idea, que usted vaya viendo y aplicando los diferentes formatos. Porcentaje, acá está porcentaje, y ver cómo se va comportando. Bien. En este caso en particular que me dice personalizado con texto, aquí yo puedo agregar un formato, por ejemplo, que es el formato personalizado. Vengo por aquí debajo, más formatos, y en esta ventana, en el cual puedo eh, colocar formatos más avanzados, por ejemplo, si quiero agregar aquí, en vez de 2 posiciones decimales, 3, puedo ajustarlo por acá, o directamente aquí, en esta parte de acá. Pero en este punto en particular, del personalizado con text, vengo aquí donde dice personalizado, puedo colocar acá, entre comillas doble, el texto que yo quiero mostrar. El valor es, punto espacio, comillas doble con shift 2 y los valores numéricos, representados por símbolos de número, de esta forma. Le digo aceptar y mire aquí cómo él me agregó ese texto directamente a las celdas. Y miren aquí el valor numérico que tiene cada posición. El T55, el 88. Esto es un enmascaramiento personalizado. Mañana yo agrego ahí un 73. Cuando presiono Enter, él automáticamente le asigna eso. Bien. Otra utilidad que ustedes le podrían dar a este tipo de formato personalizado es, por ejemplo, si tienen la necesidad de digitar muchos valores o muchos nombres o números ya con un estándar. Por ejemplo, el número de la cédula tiene un estándar. 001, 402, guión, después 7 dígitos más y así sucesivamente.
El RNC de las empresas también tiene un patrón, un estándar. Los números telefónicos de República Dominicana tienen también un estándar. Por ejemplo, tengo la necesidad de digitar 10.000 teléfonos, 10.000 números telefónicos. Yo voy a venir para acá, selecciono mi celda, mi columna, y aquí yo vengo y digo, ok, mira, va a ser un formato personalizado. Ese formato va a tener un paréntesis que va a abrir. Dentro de ese paréntesis van a ver 3 dígitos numéricos que van a representar el código de área, 809, 849, 829. Luego va a haber un guión y va a haber luego 3 dígitos numéricos más que van a representar el sector. Y por último, luego de un guión, 4 dígitos numéricos más que van a representar la secuencia de teléfonos que hayan en ese sector. Por ejemplo. Ya automáticamente este enmascaramiento de los paréntesis y de los guiones, cuando le doy a aceptar, se guarda en estas celdas. De esa forma, entonces, cuando yo aquí digo 809-558-9632, cuando presiono Enter, él automáticamente ya toma ese enmascaramiento que yo le he asignado anteriormente. ¿Entiende? Bien, entonces, muy importante. Ay, Marielis está. Si alguien está en la sala de espera y le aparece un cuadrito, usted le da a aceptar, le dan a aceptar, porque a veces como lo tengo aquí y me embullo por acá, entonces a veces no lo noto que están en la sala de espera. Entonces, esta es una forma de nosotros poder insertar esos valores numéricos en un formato estandarizado sin mayores problemas, ¿bien? Él automáticamente le asigna los guiones y los paréntesis. Bien. Ya para el formato de la fecha, igual, lo único que aquí en vez de utilizar los demás, vamos a utilizar las fechas. Excel por lo regular trabaja con 2 fechas por defecto acá, que es la fecha corta y la fecha larga. Aquí tenemos ejemplos sobre fecha corta y sobre fecha larga. Bien. Luego acá lo que se les pide es extraer de estas fechas que tenemos acá, por ejemplo, solamente el día o el día abreviado para saber si fue lun, mar, mier, web o vie, o dom, sábado o domingo. Y el día completo aquí, lunes, martes, miércoles, ¿qué día fue? Y aquí vamos a hacer lo mismo para los meses y para los años. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Seleccionamos estos valores y vamos a aplicar lo que nos diga acá. Vamos a formato personalizado. Y en vez de seleccionar la fecha que ya viene por defecto, ya configurada, le voy a decir personalizado. Y aquí voy a sustituir, solamente voy a colocar las 2D de día. Bien, días. Le digo aceptar, solamente me va a mostrar estos datos. Pero si se fijan, en la barra de fórmula tengo todas las fechas completas. Bien, aunque visualmente esté viendo solamente los días. Si lo vemos por acá abreviado, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de utilizar 2D, vamos a utilizar aquí 3D. Y viene aquí en la muestra, como me dice LUM, aceptar, viene aquí como se muestra. Y por último, si lo quiero ver completo, más formatos, personalizado, y en vez de tener 3D, vamos a colocar 4D. Facilitador. Entonces, cuando yo lo haga con meses, en vez de D, voy a utilizar la M de meses. Sí. Cuando la haga con el año, en vez de la M de meses, voy a utilizar la A de año. Es correcto. Es básicamente lo mismo, pero con diferentes letras que representan cada uno de los ciclos que estamos viendo acá. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración de lo que hemos visto en esta unidad 2? ¿Duda, aclaración? No digan que se me durmieron, ¿eh?
¿Escuchan? Sí, estamos escuchando, estamos Ah, entendiendo. Para bueno. después nosotros, al menos yo, para después ir a la práctica, porque sabe que a veces uno punchando con la práctica y más la teoría que usted está dando, nos vamos. Precisamente, ¿no? Muchas gracias, ¿verdad que sí? Y la idea es esa, bien, que se pongan al día y que cualquier duda que tengan, estamos por aquí para aclararla. Muchas gracias por la intervención. Gracias. Entonces, líderes, en cuanto a la unidad 3, básicamente aquí vamos a trabajar, ya vamos a empezar a ver lo que son las funciones. Bien, las funciones. En esta ocasión tenemos el mismo escenario, el contenido de la guía como tal, ya empezamos a ver las funciones y las fórmulas. Eh, no es lo mismo una fórmula que una función. Bien, eso lo vamos a estar viendo. Y esta guía es rica en ese contenido. El que tenga debilidad en la parte del uso de las funciones, aquí va a empezar a ver los conceptos desde lo más básico hasta un poquito más avanzado dentro de lo que es el curso como tal, ¿bien? Porque tampoco vamos a usar. Entonces, básicamente, los diferentes operadores que vamos a ir utilizando, las funciones que tiene Excel, que hay muchas, los diferentes operadores, aquí están, bien, las prioridades, los paréntesis, todo está aquí. Así que les insto a darle una leidita a esta guía que le va a ser de mucha ayuda. Aquí están las funciones más utilizadas con su descripción, que vamos a ir viéndolo más a paso, ¿bien? Entonces, en cuanto al foro de la unidad, aquí básicamente hablar sobre la inserción de las fórmulas, si ya usted leyó la guía, y sobre los operadores, aquí usted debe hacer su aporte que tiene una puntuación, ¿eh? Así que hay que hacer su participación. Ya entrando en materia, en lo que corresponde a la actividad, en esta ocasión tenemos 3 audiovisuales y lo hicimos en 3 en esta ocasión, precisamente porque cada una de las actividades a realizar se toma un poco de tiempo y la idea básicamente es que usted no se tome tanto tiempo en un único video. Entonces, hay 3 audiovisuales representados, por ejemplo, uso de fórmula y operadores aritméticos. Ese va a definir aquí operadores aritméticos, esta primera hoja. Luego, operador concatenación. En la siguiente hoja, que es este que está aquí, tenemos aquí el uso del operador de concatenación. Y por último, las funciones. Te va a venir acá y aquí tiene las funciones. ¿Lo ven? Entonces, en el video de las funciones le va a ir mostrando paso a paso sobre qué usted tiene que hacer para llevar a cabo esto. En el de concatenación, paso a paso de qué usted tiene que hacer para lograr esto. En el de operadores aritméticos, paso a paso, lo que usted tiene que hacer para lograr esto. Bien. Y esa actividad la va a colocar acá y a partir de mañana va a estar colocado aquí nuestro encuentro grabado. Pero para profundizar un poquito sobre esto, por ejemplo, en el caso de este, que es un operador aritmético, si se fijan aquí en las instrucciones me dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan un resultado. Esas fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Aquí nos da un ejemplo de una fórmula tradicional, bien, en la cual con el símbolo de igual se activa la función de cálculo de Excel y se van invocando el contenido de una celda multiplicado por un valor estático numérico y así sucesivamente se van haciendo cálculos. Los símbolos, los operadores aritméticos que vamos a estar utilizando van a hacer esto, que representan estas operaciones. Por ejemplo, aquí me dice el operador que debo utilizar para determinar este valor acá. Por ejemplo, aquí me dice nuevo sueldo bruto. Voy a utilizar el operador suma
para sumar el sueldo bruto actual más el incentivo. O sea, aquí yo digo igual, este valor, selecciono la celda, el operador aritmético que es la suma, este valor que está acá. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Seleccionando la celda, presiono Enter y aquí tengo el resultado. Lo hago seleccionando la celda porque si mañana este valor cambia de 4.000 a 5.000, cuando yo presione Enter, automáticamente, como él está viendo, la fórmula está viendo lo que contiene la celda X y no el valor como tal, él automáticamente actualiza ese resultado. Bien, entonces, bien importante eso. Decimos aquí 4.000 y él vuelve a actualizar. Entonces, con el arrastre que vimos en la clase anterior, cuando yo selecciono la celda y me coloco en la parte inferior derecha, en vez de utilizar una lista personalizada como la usamos la vez pasada, en este caso tenemos una fórmula. Al yo arrastrar, él va relacionando las siguientes celdas con la misma fórmula. Bien, entonces, en este sentido, como aquí yo tenía C5 más D5, en este sentido él aumenta y aquí él le empieza a sumar el contenido de C6 más D6. Al final, cuando terminamos el arrastre, él termina sumando C13 con D13. ¿Ven? Entonces, si yo hago lo mismo acá y digo igual el operador de porcentaje para sacar el porcentaje del descuento del 2.5 de la ARS, digo igual a este valor que el nuevo sueldo bruto por 2.5%. Presiono Enter, aquí tengo mi valor y cuando arrastro hasta acá, aquí tengo mi valor en base a este valor multiplicado por el 2.5%. Igual lo puedo hacer con el valor del 3%. Este valor por 3%. Presiono Enter y lo arrastro hasta acá. ¿Por qué lo estoy arrastrando hasta la penúltima fila? Porque la última fila es del total. Bien. La última fila es la del total. Entonces, el total quiere decir la sumatoria de todo esto, la sumatoria de todo esto, la sumatoria de todo esto, la sumatoria de todo esto. Bien. Entonces, ¿qué yo hago acá? Yo hago una primera sumatoria. Selecciono todos los datos, como están en uno después de otro en secuencia. Y selecciono hacerle en blanco en la cual quiero que caiga el resultado. Entonces, una vez estando acá, presiono aquí el botón suma. Aquí tengo el resultado, mírenlo acá. Y tomando el mismo concepto de arrastrado que hicimos acá, pero en vez de arrastrar de manera vertical, arrastramos de manera horizontal, voy a tener la sumatoria de cada una de las columnas, en este caso desde C5 hasta C3, pero en este caso cuando arrastro de manera horizontal, en vez de cambiar la numeración, lo que cambia es la columna. Miren aquí, de 5 a D13, E5 a E13, F5 a F13, G5 a G13. ¿Ven? Es lo mismo. Entonces, básicamente aquí lo que hemos utilizado es las fórmulas para sumar, mente, y aquí utilizamos esta función que se llama suma, la cual vamos a estar explicando un poquito más adelante, la diferencia entre una fórmula y una función. Luego ustedes tienen que concluir esta parte de acá de lo que es estos cálculos, que básicamente es la continuidad de esto. Pues aquí le pide el total de descuento, en el cual usted tiene que sumar este descuento más este. Luego el sueldo neto, que va a ser igual al nuevo sueldo bruto, menos el total de descuento. Luego multiplicar el sueldo por 12 meses, que va a ser el sueldo neto, por 12. Y luego la división entre 2, que va a ser los 12 meses entre 2, para ir utilizando los diferentes operadores. Esa es la idea. Bien. Luego, por acá en concatenación,
Básicamente vamos a utilizar la fórmula, la función que se llama concatenación. En este caso hace referencia a una fórmula de concatenación que permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser insertado o ingresado entre comillas, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Acá él nos muestra un ejemplo de cómo se haría la fórmula concatenar si yo quisiera hacerlo como una fórmula. En nuestro escenario vamos a utilizarlo como una función que se llama de esa forma concatenar. Y básicamente lo que buscamos acá es lo que nos dice este enunciado acá. Por ejemplo, unir los nombres y apellidos, estos dos que están acá. Me coloco en donde yo quiero que caiga el resultado de la función. ¿Sí? ¿Qué es una función? En este caso, una función no es más que una o más o más fórmulas guardadas, que yo la puedo ejecutar cuando la necesite. Excel tiene un poquito más de 400 funciones guardadas, las cuales usted la puede invocar presionando aquí el botón insertar función, acá. Pero debe estar posicionada en la celda que usted quiere que caiga el resultado previamente. Yo quiero que el resultado caiga acá. Voy a venir aquí, voy a invocar mi asistente de función. Aquí yo tengo diferentes áreas. Por ejemplo, aquí debajo tengo las funciones que utilizo con mayor frecuencia. Aquí arriba tengo las funciones por categorías. Puedo seleccionar la categoría o seleccionar todas e irla buscando acá con orden alfabético. ¿Sí? Y otra opción aquí es el buscador de funciones. Yo digo acá, quiero que me busque todas las funciones que empiecen con conca. Cuando le doy al botón ir, aquí me aparecen esas funciones. Bien. Si se fijan, aquí me aparece una breve descripción de lo que hace la función y según yo voy aquí seleccionando, va a variar. En el caso de concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, si le digo aquí aceptar, y tengo los datos que quiero unir, por ejemplo, aquí quiero unir José, aquí voy a colocar un espacio. Cuando salto a la siguiente argumento, van a notar que él aquí me va a agregar dos comillas dobles. ¿Por qué? Porque el espacio es considerado como un texto. Mírenlo acá, como me agrego las comillas dobles, con Shift 2 por lo regular se agrega. Y luego el apellido. Miren aquí cómo se muestra el resultado. José, espacio, Colón. Le digo aceptar. Acá tengo dos formas de llevarlo hacia abajo. O arrastrándolo manualmente, o me posiciono aquí y cuando tengo aquí la cruz negra le doy doble clic y él automáticamente hace el autocompletado. ¿Ven? Con doble clic ya él automáticamente sigue el patrón y lo muestra acá. Si fuera a formar una oración, por ejemplo, esto que tengo acá, podría decirlo de la manera siguiente. Me coloco donde quiero que quede el resultado. Utilizo la función concatenar que ya habíamos utilizado. Y aquí voy a colocar, abro comillas dobles. Y aquí puedo decir, perdón, año de nacimiento de espacio, cierro la comilla doble. ¿Por qué di este espacio aquí? Porque acá, cuando yo selecciono aquí, ya esto que tengo acá, que es el nombre, con el apellido de José Colón, miren aquí cómo él me lo pone el espacio. Si yo aquí este espacio lo elimino y no lo agrego, miren aquí cómo dice de José Colón. O sea, se queda pegado, ¿lo ven? Por esa razón yo le di el espacio acá para que se muestre aquí. De José Colón, entonces aquí voy a colocar es, entre comillas doble, espacio, es
espacio otra vez para entonces mostrar el año. Si no le coloco el espacio delante, miren cómo se ve aquí, colones. ¿Ve? Y aquí voy a utilizar el año que tengo acá. Entonces, aquí miren cómo va quedando. El año de nacimiento de José Colón es 1978. Si le digo aceptar, y vuelvo aquí, le doy doble clic en la cruz negra, se autocompleta la misma oración, pero con el nombre al cual corresponda y con el año de nacimiento al cual corresponde. Bueno, de esta manera yo puedo concatenar informaciones de diferentes celdas y que se vea como dinámico en base al contenido que tenga cada una de ellas. Bien, entonces, continuando con el tema de las funciones, aquí ya se da la definición oficial. Una función es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. Excel cuenta actualmente con más de 400 funciones. Y esta es la sintaxis por lo regular, donde tenemos la función y los argumentos de entrada. Siempre me gusta hacer un símil, la función y el argumento de entrada, si quiero hacer un batido, por ejemplo, donde tengo una licuadora, que es la que hace la función como tal. Los argumentos de entrada pueden ser esa batida de fresa, ¿verdad? Donde hecho la fresa, el hielito, el azúcar y la leche K. Y cuando la función hace su trabajo, la licuadora hace su trabajo, entonces tengo ese delicioso batido. Bien. Entonces, básicamente, acá se les pide que ponga en función el uso de estas funciones que tenemos acá con estos valores que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo quiero aquí utilizar la función suma, voy a buscar aquí la función suma. Si no la tiene acá, sabe cómo buscarla, puede buscar por aquí. Suma, presione el botón ir. Y aquí aparecen todas las funciones con suma. Es esta. Me pide aquí que seleccione los datos que yo quiero sumar. Puedo seleccionarlos directamente de esta forma. Y ya cuando le doy a aceptar, él me arroja el resultado. También aquí tenemos otras funciones como match. La función match, no la tengo acá. La función match por lo regular lo que hace es que devuelve el valor máximo de una lista de valores. O sea, si yo vengo acá, selecciono estos valores, él va a identificar cuál de ellos es el mayor. Hasta el momento es 60.000. Si aquí yo lo cambio y digo 75.000, entonces ya él automáticamente lo identificó. Si el más bajo es 2.000, ya min, que es el mínimo, el más bajo, vamos a buscarlo aquí, va a identificar cuál es el valor mínimo. Pero aquí min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Acepto, selecciono mis valores, selecciono aceptar, y aquí miren donde arrojó el 2.000. Si ese 2.000 baja a 500, él automáticamente recalcula la suma, porque varió, y me indica cuál es el valor mínimo. Bien. Entonces, la idea aquí es precisamente que ustedes concluyan esta parte de utilizando estas funciones que les piden aquí e ir analizando las diferencias entre cada una de ellas. Bien. Al finalizar, aquí van a colocar su actividad por acá, que es donde ustedes van a ir, donde vamos a ir evaluando. Vamos a pasar la lista, señores. No sé si hay alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Unidades 2 y 3. Déjenme saber, soy todo oídos para apoyarles ante cualquier necesidad que tengan. Vamos a pasar la asistencia brevemente, que no lo habíamos hecho la semana pasada. Pueden abrir su micrófono y decir presente cuando les menciono. Marielis Mercedes. Marielis.
¿Está por aquí Marielis? Ok, sí, está por acá. Aleidi Martínez. Aleidi Martínez está por acá también. Presente. Aurelis Castillo. Presente. Gracias, Aurelis. Brunilda de la Cruz. Brunilda de la Cruz. Está por aquí. Dayana Zapata. Presente. De acuerdo. Delvin Muñoz. Profesor, es el colaborador que tuvo la pérdida Ah, familiar. Profesor, Ok, perfecto. Sí, adelante. ¿no me escucha? Sí, le escucho. Es Marielis Torres. Lo que pasa es que estoy conectada a la computadora y el audio no se me quiere conectar para el micrófono para hablar. Y tuve que conectarme del celular. Adelante. Así que presente, estamos aquí. Estoy conectada dos veces. Estoy Pero conectada. déjame ver. Pero usted sí, yo la puse presente. Eso ¿Te mismo, queda? estoy dos veces. Como no pude hablar pues, a través de la computadora, me volví a conectar con el celular. Ok, perfecto, Ya gracias. Dilenia Vázquez. Dilenia Vázquez. Gabriel Castro. Gabriel Castro. Iluminada Esteves. Iluminada Esteves. Katiuska Martínez. Katiuska Martínez. Presente. Ok. Estoy aquí. Leana Isiano. Presente. Está por ahí, exacto. Lisbel Muñoz. Lisbel Presente. Muñoz. Ahí está. María Cruz Reynoso. Presente. Gracias. Ruth Gómez Gómez. Ruth Gómez. Presente, maestro. Ahí está. Scarlin Vargas. Scarlin Vargas. Y Sori Valentín. Sori del Carmen Valentín. Sori del Carmen Valentín. ¿Alguien que no haya mencionado? Perfecto. Disculpe, profesor. Las Ajá. compañeras Iluminada y Brunilda escribieron que no pudieron conectarse, como que le dio algún error la descarga. Y si usted lo puede visualizar por el grupo, ellas escribieron hace un ratito. Ok, pero no estuvieron presentes. Por esa razón no le puedo. Pero veo que veo que hay actividad. En el caso de Brunilda veo que entró a la plataforma a las 9:02. O sea que eso sí lo puedo ver como presente. En el caso de Iluminada, no entra a la plataforma desde el día 28. Entonces, el día 28 fue el pasado viernes. Ahí con ella no puedo hacer mucho. Si puede, dígale que se comunique conmigo mañana para ver cómo podemos ver esa parte. Bien. De todas formas, señores, ya con esto no hay problema, no hay problema con eso, solo podemos solucionar. Si les pido avanzar con el contenido, si tienen alguna duda, bueno, Marielis, no sé si te quedó la mano arriba o quieres una intervención. Parece que se le quedó arriba. No, se me quedó arriba, fue. Déjame desactivar. Bien, entonces, esta sería nuestra segunda semana, señores. Va a estar disponible la entrega hasta el lunes 8 a la medianoche. Traten de avanzar y a partir de ahí, entonces, aperturaremos nuestra tercera semana en la cual vamos a estar viendo las unidades 4 y 5. Si no tienen dudas, sería todo por esta noche. De mi parte, un placer acompañarles y nada, sería hasta la próxima semana. Bendiciones y buenas noches. Ok, Pasen buenas noches. buenas. Bye bye.